Jesús, te damos gracias, Padre, porque tu iglesia te ha adorado, Señor. Hoy queremos abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, Señor, nuestro espíritu para recibir tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra, Señor, y florezca y haga, Señor, los cambios necesarios para nuestra vida. Gracias porque queremos ser obedientes a ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en nuestro tema de relaciones. Y te voy a pedir que vayamos a la Biblia en Génesis 26, del 12 al 25, por favor. Y vamos a leer aquí una historia acerca de Isaac, uno de los patriarcas de Israel. Y dice así, versículo 12, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y habitó ahí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre de pozo Esek, porque había altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitná. Y se apartó de ahí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de ahí subió a Berseba. Y se le apareció Jehová en aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo. Y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó ahí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó ahí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Aunque Isaac vivía en la tierra prometida que Dios le había dicho a Abraham que iban a permanecer, en esta etapa del pasaje había habido hambre. Igual que en los tiempos de Abraham, cuando hubo hambre, los dos, tanto Abraham como Isaac, decidieron ir a Gerar, este lugar, y comenzaron a ir hacia Gerar. Pero entonces Dios le dice: Isaac, detente y no vayas hacia Egipto, porque lo que Isaac iba a hacer es ir hacia Egipto. Y Dios le dice: detente y quédate en Gerar, porque ahí yo quiero que estés, porque ahí vas a fructificar y vas a florecer. Y entonces Dios le recuerda a Isaac el pacto que había hecho con su padre Abraham, y le dijo: te bendeciré a ti y a tu descendencia, versículos 2-5, y te daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia, dice, como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras y naciones. Pero dice: serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Dios le dice: no desciendas a Egipto, vete al sur, vete a donde tú no vas a estar ahí, tú vas a ser un forastero, porque tu promesa es vivir en la tierra prometida. Y entonces Dios le confirma a través de esta palabra y le dice: yo te voy a bendecir, donde estés yo te voy a bendecir, te voy a dar una tierra, te voy a dar una nación, y tienes una bendición de parte de Dios. Y la tierra era todo el lugar donde él iba a llegar, la nación, porque Dios le había dicho a Abraham
que su descendencia iba a ser como las estrellas del mar y la bendición que todas las naciones eran benditas en su nombre. Entonces, Dios le dice, por cuanto Abraham oyó mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos y mis leyes. Dios estaba dispuesto a cumplir la promesa porque Abraham había guardado todo eso delante del Señor, sus leyes, sus preceptos, sus mandamientos. Había sido un siervo obediente. ¿Qué tiene que ver esta historia de pozos que vamos a hablar? ¿Qué tiene que ver con mis relaciones interpersonales, con mi relación con Dios? Acabamos de cantar un canto hermoso, ¿no? Que dice, agitamos aguas profundas. Agitamos pozos profundos. Los pozos nos hablan acerca de nuestra relación con Dios. Isaac necesitaba agua porque Isaac era un ganadero, Isaac era un agricultor y entonces si Dios lo había prosperado tanto, el agua era una situación esencial como hasta ahora, ¿no? De hecho, el Estado de Israel tiene uno de los mejores sistemas de sistemas por goteo, que como es un desierto, Israel, ellos riegan sus plantas a través de goteo. No tienen cómo gastar tanta agua. Es un desierto, no hay agua. Y entonces tenían que ir y buscar los pozos. Así que una persona que tuviera tierras, que tuviera viñedos, dice que tenía un hato de vacas, un hato de cabras. O sea que era una gran cantidad de animales y de bienes que Isaac tenía. Era una persona que tenía todo esto, una persona próspera e enriquecida. Y Dios les dice, Dios es el padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esto implica una bendición generacional. Dios cuando habla acerca de los patriarcas, habla el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. O sea que la bendición se transmite de una generación a otra y la siguiente generación tiene la responsabilidad de recibir la semilla para poder seguir creciendo o de ahogarla por completo. Jacob siguió la bendición de los patriarcas, pero Esaú no. Y si tú, bueno, vamos a ver al final del versículo algo que habla respecto a aquellos que no continúan con la bendición. Y la promesa que Dios le había hecho es, yo te haré y te bendeciré y tu descendencia será como las estrellas del cielo. Y entonces Isaac entra en la tierra de los filisteos, en la tierra de Gerar, pero al igual como te dije, Abraham entró en esa misma tierra. Y entonces, en esa ocasión que Abraham entró a la tierra de Gerar, dicen que tuvo miedo de decir que su esposa era su esposa y dijo que era su hermana. ¿Por qué? Porque dije, los filisteos aquí me van a eliminar. Y entonces Abimelech, el rey que estaba gobernando, se la llevó. Y Dios le habló a través de un sueño y le dijo, ¿sabes qué? No tomes esa mujer, ni se te ocurra tomarla porque esa es la esposa de Abraham. Y dice Abimelech, pero pues si yo pensé que era su hermana, ¿no? Y le dice, ve, entrégasela. Y Abraham va a orar por ti porque es un profeta. Dice, tú vas a tener hijos y vas a tener una descendencia con tu esposa Sara y con tus concubinas. Y entonces ese mismo patrón generacional lo repite Isaac cuando llega a la tierra de Gerar. Llega y tiene miedo porque su esposa Rebeca era una mujer hermosa también y le dicen, ¿quién es ella? Pues es mi hermana. También les dice igualito que Abraham. Les dijo, no, es mi hermana, no me vayan a hacer algo. Y entonces Abimelech, que cuando fue con Abraham, el Abimelech que fue con Abraham era el papá y dicen que era el hijo, también llamado Abimelech, lo ve acariciando a Rebeca, a Isaac, y Rebeca la va acariciando y dice, pues ¿cómo no se acarician de esas formas los hermanos? Entonces se da cuenta que era su hermana y vamos a ver en Génesis 26 que llama mucho mi atención. Isaac
quiso proveer para los suyos y tenía una mentalidad constante de esfuerzo, de sacrificio y de trabajar para proveer para los suyos. Y eso vemos en esta historia de pozos, que él buscó no solo abrir los pozos de su padre, sino que iba buscando más pozos que él pudiera abrir. Porque él le habían dado solo la oportunidad de ser forastero en esa tierra, pero Isaac tenía un poder adquirido de parte de Dios para establecerse ahí. Y por esa causa Isaac estaba recibiendo contienda de sus enemigos. Y dice el versículo 18: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre les había llamado. Una forma de localizar un pozo es, pues primero lo tienes que ubicar. Tienes que saber dónde está el agua, tienes entonces que comenzar a cavar, y en aquellos tiempos cavar era de una forma manual, no como ahora, con medios mecánicos o con perforadoras. Y después que habías encontrado el pozo, dice que se les hace un encamisado, ¿no? Ahí ahora a los pozos, ¿no? Les ponen cemento y les ponen cosas alrededor para que el pozo no se colapse y se derrumbe. Y después, ¿qué hacen con los pozos ahora en la actualidad? Les ponen unos filtros para que los sedimentos y todo el escombro y demás no se contamine y no entre en lo que se ha perforado. En aquel entonces, ir cavando un pozo era de poquito en poquito. ¿Por qué? Porque pues, hacer hoyos no es trabajo fácil. Pero cuando Dios en el versículo 18 está bien presente en una generación y en otra, y aquí Abraham e Isaac buscaron esforzarse para recibir lo mejor de la bendición de Dios. Yo me pregunto, ¿por qué quiso Isaac abrir los pozos de Abraham su padre? Pues una forma sencilla, ¿no? Pues necesitaba agua. Pero va más allá, que Isaac quiso abrir los pozos que Abraham había abierto. Él quería honrar a su padre. Él quería recordar que su padre se había esforzado y había abierto pozos de agua, y sabes que los filisteos los habían cerrado y los habían cegado y los habían tapado, los habían escondido. Y entonces, así como Isaac honró a su padre, también nuestros propios padres tienen que recibir honra. ¿Qué dice Efesios 6:2? Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento para que te vaya bien, ¿qué? Sobre la tierra y seas de larga vida. En otras palabras, haz todo aquello con lo que tú puedas honrar a tus padres. Sabes, a veces vivimos las bendiciones de Dios a medias porque no honramos esa palabra. No bendecimos a nuestros padres y sabes, no vas a obtener la bendición plena de Dios si no lo hacemos. Pero ¿cómo lo voy a bendecir si fue un hombre malo? ¿Cómo lo voy a bendecir si no me cuidó? ¿Cómo lo voy a bendecir si no estuvo conmigo? Es difícil cuando creemos que esa persona no se merece nuestra bendición. Pero sabes, cuando nos esforzamos más, yo creo que mayor bendición vas a tener. Hay testimonios de gente que ha logrado experimentar la bendición de Dios porque entendieron lo que Dios les decía que tenían que hacer, sin querer hacerlo, sin querer obedecer porque piensa que uno que no le conviene, pero nos hemos sujetado. Tú te has sujetado al estar aquí a la voluntad de Dios para obedecerle, para cambiar tu relación, para experimentar lo que Dios quiere abrir. El pozo de tu familia, el pozo donde está la bendición de tu casa. ¿Cuáles son los pozos para los que tenemos que trabajar? ¿Cuáles son los pozos por los que tenemos que esforzar, pelearnos, abrir? ¿Ha habido piedras que han tapado tu pozo? ¿Ha habido varas de acero? ¿Ha habido basura que han tapado el pozo tuyo personal y el de tu familia? Dice Génesis 26, del 20 al 22. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra, Por eso él llamó el pozo Esek, porque había altercado con él.
Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su padre Sitná. Y se apartó de ahí y había otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Tengo ahí unos nombres con los significados que habla este texto, y dice que la tierra de Gerar es la tierra del lugar de habitación. El pozo de Esec se llama contienda, lugar en donde te despojan, un pozo cavado por ti mismo. Y está otro pozo que se llama Sitná, donde es odio, dolor, enemistad, donde se repite el patrón. Y está Rehobot, lugar de paz, lugar espacioso, calle amplia. Dios ha creado un espacio y me ha traído paz. En Esec, Isaac empezó a encontrar una contienda y empezaron sus enemigos a tratar de impedir que él avanzara. Pero entonces dice, no, quédense con su contienda, quédense con su contención en Esec. Yo me voy a Sitná. Y lo persiguieron cuando él fue a abrir el pozo de Sitná, y pasó lo mismo. Había un odio, había un dolor, se lo querían quitar. Y después dice Isaac, ¿saben qué? Yo me voy a mover. Dice el versículo 22, y se apartó de ahí y abrió otro pozo. ¿Saben qué? Yo prefiero la paz. Yo prefiero estar en paz. Yo me voy a mover a otro lado, les voy a dejar sus pozos y ahí se quedan con ellos, y yo me voy hacia mi Rehobot. Y el conflicto siempre existe en quitar lo esencial que hay en tu vida para que no puedas extenderte. En este caso, para un pastor como Isaac, en el desierto era el agua. Sin agua no había pasto, sin agua no había ganados. Aquí está el conflicto. Viene buscando destruir el conflicto y que tú no te puedas expandir. Y dice la Biblia que de ahí Isaac se fue a Beerseba, al lugar del juramento. Y ahí dice que edificó un altar e invocó el nombre de Jehová. Y entonces Beerseba para Isaac no era un lugar desconocido cuando se movió hacia Beerseba, porque cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac en el monte Moriah, ellos decidieron irse hacia Beerseba. Entonces Isaac conocía esa tierra, conocía Beerseba. Para él era un lugar donde él iba a encontrar paz, donde llevó a todo su ejército y ellos iban a descansar. Y dice Génesis 26, del 26 al 33, que dice, y Abimelech vino a él desde Gerar y a Usad, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo, ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echasteis desde entre nosotros. Y ellos respondimos, hemos visto, dice, que Jehová está contigo. Hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no hagas mal como nosotros no te hemos tocado. Entonces dice la Biblia que Isaac hizo un banquete, que convidó a Abimelech, hicieron un pacto de paz. ¿Por qué ocurrió todo esto? Porque hizo un pacto con su enemigo, porque Isaac nunca dejó de cavar. Isaac encontró pozos y lo detuvieron y se fue, y seguía encontrando pozos. Aún cuando estaba con Abimelech, vinieron sus criados y le dijeron, ¿sabes qué? Hemos encontrado más pozos. Y Abimelech sabía que si Isaac seguía abriendo, si seguía cavando, iba a encontrar más pozos. Isaac no se iba a detener. Entonces le hace un pacto con él y ya no le tenían envidia. ¿Sabes? Cuando tú tienes una contienda con alguien, hasta tu enemigo queda satisfecho cuando tú estás actuando correctamente. Dice Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace que estén en paz con él. ¿Sabes esta palabra? A mí oraron con esta palabra por mí ahora que tuve problemas, y me dijeron, tus enemigos van a venir y van a hacer pacto contigo.
porque tú estás actuando conforme a lo que es. Y tu enemigo va a quedar satisfecho con la decisión que tomes. 4 pozos por los que tenemos que luchar. 1, el pozo de nuestra relación con Dios. Es el pozo que más tenemos que cuidar en nuestra vida. El pozo de la relación que tú mantienes con Dios. El pozo de la intimidad. El pozo donde vas y tomas el agua viva de Jesús. Ese es el pozo que tú más tienes que procurar. Número 2, el pozo de la relación con nuestro círculo familiar. Estoy leyendo un libro que se llama Matrimonio Sagrado. Si te vas a casar, o si ya te casaste, léelo. Léelo, te habla acerca de la relación que tú debes de llevar con tu esposa, con tu esposo. Y dice el libro, te quiero leer solo una parte de lo que dice el libro. Uno de los mejores regalos de boda que Dios le dio a usted es un espejo de cuerpo entero llamado cónyuge. Si tuviera una tarjeta adjunta, esta diría: aquí está para ayudarle a descubrir cómo es realmente usted. Si tú tienes oportunidad, lee este libro. La verdad a mí me ha ayudado mucho. El pozo de nuestra relación y de nuestro círculo familiar, ese pozo hay que estarlo cavando diario, cavando, sacando el residuo, sacando la basura, sacando todo aquello que le hemos metido por años y que nuestro alrededor, la sociedad, la gente, nosotros mismos, por causa de nosotros, viene y se contamina. Sabemos que Satanás quiere ahogar el pozo de la familia y nosotros no nos podemos dar el lujo de dormirnos en nuestros laureles, sino luchar por el pozo familiar. Yo creo que los padres juegan un rol bien importante en el pozo familiar, porque ¿qué pasó? ¿Qué habla la Biblia? Que los que fueron y cavaron los pozos fueron ¿quién? Isaac, Abraham, sus empleados, sus trabajadores, y no habla que Sara y Rebeca hubieran ido a trabajar y acabar en el pozo. Ellas hacían de comer, ellas hacían otras actividades, pero los que tenían que cavar el pozo eran los hombres, eran los padres. Ahí estaban sudando fuerte, les sangraban las manos. Padre, tienen la responsabilidad de que esos pozos de agua en el hogar puedan mantenerse abiertos, con agua limpia que esté corriendo. Sobre ustedes recae el filtro, porque los pozos dijimos que caen, que tienen filtros, ¿no? Y entonces tú tienes que seguir abriendo ese pozo de bendición sobre tu familia. Y también la esposa que dice la Biblia, ¿no? La esposa sabia que edifica la casa, los hijos que ayudan a la casa también. Punto número 3, los pozos de nuestra relación con nuestro prójimo. Y me dices, ay María, ahí sí no le entro, me estás llevando a otro nivel. Yo no quiero ser responsable por las relaciones de las otras personas. Yo no soy responsable de esto. Pero sí tenemos la responsabilidad de llevar una relación buena con nuestro más cercano, porque ese es el prójimo, el que está cerca de nosotros. ¿Alguna vez han escuchado esta expresión que dice: no ensucies el agua porque nunca sabes cuándo te la vas a tener que volver a tomar? O sea, no tengas contienda con tu prójimo porque no sabes cuándo te lo vas a volver a encontrar. Y a lo mejor no te lo vas a encontrar sino 1, 2, 3, 4 veces. Y sabes que vas a decir, híjole, le voy a poner un filtro de esos de ozono para que me sepa buena el agua porque me está llegando esta persona. Y sabes, el mejor filtro se llama Jesucristo. El mejor filtro que tú puedes tener, mi hermano, que te permite volver a tener conexiones con las personas es Jesucristo. Si tú no te rindes a Él, si tú no le pides perdón a esa persona, no vas a llegar a tener una buena relación
con esa persona. Hay un pozo de vida que tenemos que abrir para poder experimentar la bendición de Dios con mi familia, con el prójimo y con el que esté, con quien Dios desee que sanemos nuestras relaciones. Dios quiere que sanemos relaciones. Dios quiere que volvamos a hacer conexiones con las personas con las que nos hemos enojado. Entonces, la enseñanza en este día que te quiero dejar es que no te preocupes por lo que el enemigo hace, sino que en tus manos no dejes de cavar el pozo de la bendición. El diablo parece ganar, pero no puede detener mis manos de cavar. 2, que un hombre que hace esto tarde o temprano llegará a su robot. Vendrá el día en que nadie más se podrá oponer. Si tú estás en un lugar espacioso en el que Dios te ha creado, en el robot, Él te va a dar paz. 3, que cuando esto ocurre, lo mejor está por venir, porque vas a tener la bendición de Dios y la mejor bendición es que te vas a encontrar con Él. Dice el versículo 25, y edificó Isaac ahí un altar. ¿Sabes? Cuando Isaac tenían encuentros con Dios, o Dios hacía pacto con ellos edificaban un altar. Y en el altar era el lugar de sacrificio, el lugar de adoración, el lugar donde se encontraban con Dios. Desde el principio de los tiempos, Dios les dijo a su pueblo: construyanme un altar en el tabernáculo donde nos vamos a encontrar. Y de hecho había 2 altares: el altar donde estaban los animales para sacrificar y el altar del incienso, porque Dios es un Dios de pactos. Y cuando quieres sanar tus relaciones, cuando quieres sanar la relación con la esposa, con el esposo, con los hijos, tienes que hacer un pacto. O te tienes que acordar del pacto que hiciste con Él. Que vas a tener un pozo, no solo un pozo, muchos pozos, porque tu destino nunca será la sequía. Estás plantado junto a las corrientes de agua. El enemigo no puede encontrar agua. El enemigo solo puede robar el agua, pero el agua es patrimonio tuyo. La fuente de agua es patrimonio tuyo. La fuente de agua que es Jesucristo te pertenece a ti. No te la puede robar, no puede hacer nada malo contigo. Le voy a pedir a Ale que pase acá. Vamos a hacerle una entrevista a Ale. Ok, Ale, ¿qué pasa cuántos meses tiene Julie? 8. 8 meses. ¿Qué pasa cuando Julie tiene hambre? Uy, llora, pero con ganas, hace berrinche. ¿Y cuando tiene sueño? También llora un chorro, se talla sus ojitos. ¿Y cuando ya hizo sus necesidades? Llora, no le gusta estar sucia. No le gusta. Ok. ¿Y qué pasa cuando has satisfecho todas esas necesidades de Julie? ¿Cómo está ella? Feliz, contenta. Feliz, contenta. Está contenta porque sabe que hay alguien muy cercano a ella que va a satisfacer esa necesidad que ella tiene. Ok. Muchas gracias. Ok. Dice el Salmo 126, del 5 al 6. Los que siembran con lágrimas, con regocijo, segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Cuando Julie llora, ella no alcanza a comprender que hay alguien que le va a satisfacer esa necesidad. Lo hace instintivamente, pero ahí está su papá, su mamá, que la procuran, que la van a cuidar, que le van a suplir. Ella se comunica únicamente a través del llanto.
La mayor comunicación que Julie tiene es a través del llanto y de la risa. No hay otra forma en que ella se comunique. Entonces, Dios es un Dios que va a suplir tu necesidad, que va a suplir tus relaciones, que va a restaurar todo aquello que tú necesitas, porque muchas veces hemos venido con dolor. ¿Y qué dice el Salmo? Me encanta cuando entendí lo que decía: los que siembran con lágrimas. Sabes, tienes que aprender a sembrar tu dolor. Si tú tienes y quieres que Dios saque agua de bendición sobre tu vida, tienes que aprender a sembrar ese dolor ahí en el pozo. ¿Y qué dice? Irá andando, el versículo 6, y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Vas a traer con grito. Cuando tú sembraste tu dolor y dejaste tu egoísmo y dejaste tu orgullo y dejaste tu soberbia y todo lo que esté estorbando en tu matrimonio, en tu casa, con tus hijos, vas a cosechar alegría, vas a cosechar sobre tus manos unas gavillas y vas a florecer nuevamente. Irás, dice, cantando de alegría, porque tu relación con los más cercanos se ha sanado. Porque tu relación con tu familia se ha restablecido. Porque el pozo ahora es un pozo nuevo. Ya no es un Sidná, ya no es un Esek, ya es un Rehobot. Un Rehobot, un lugar de paz, un lugar espacioso donde Dios te va a llenar tu casa de paz. Sabes, yo te hablaba que establecían un lugar de adoración cuando hacían pacto con Dios. Tu casa tiene que ser un lugar de adoración, no de contienda, no de ira, no de enojo, no de dolor, sino que en lo profundo del pozo renazca alegría. Y estamos yendo al pozo que es Jesús para recibirla, y Él siempre va a suplir. Así como Julie tiene todo lo que necesita y no necesita solo más que llorar y decirle: papá, necesito esto. Papá, ven a mi ayuda. Papá, yo quiero que suplas mi comida, mi dolor, mi tristeza, mi necesidad, porque solo te necesito a ti. Solo tengo que ir y doblarme y decirle: Señor, te necesito. Te necesito. Te necesito porque yo no puedo con esto. Te necesito porque mis relaciones tienen que ser como tú dices que sean. Por eso estamos aquí, porque no somos perfectos. Cuando dice que, te decía que hay personas que llegan a tu vida una vez y tú no las quieres tener. Hace 6 meses que una persona me hablaba y yo: no, por favor, no me hables. Me mandaba mensajes y yo: no. Me volvió a mandar mensaje y yo: no. Me volvió a mandar mensaje. Y cuando mi corazón estaba listo, hablé con él. Pero yo tenía que sanar mi corazón. Dios tiene que sanar tu corazón para contentarte con tu hermano en la fe. Porque te lo vas a encontrar aquí una y otra vez. Mejor habla con él. Mejor restablece la relación. Seamos como Isaac, que fue y cavó y cavó y encontró y sus enemigos se dieron cuenta que no iban a poder con él, que tenían que hacer un acuerdo con él, porque él era más fuerte. Porque Él tenía un Dios más fuerte. Tenemos la responsabilidad, mi hermano, de amar a nuestro prójimo allá afuera. Porque nosotros, ¿qué tenemos aquí? Las marcas de Jesús, ¿no? Tienes las marcas de Cristo sobre tu frente, sobre tu cuerpo, sobre tu espíritu. Entonces tú eres el que tiene que ir.
Tú tienes que ser el primero que dé el paso. No esperes a que el de allá afuera venga a ti. Perdona. Vamos a orar. Te voy a pedir que te pongas de pie. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, porque entramos en nuestro robot, Señor, en el lugar de paz, en el lugar espacioso, en el lugar que tú has creado, Señor, para los que te aman, Padre. Entramos en Berseba, Señor, el lugar del juramento, el lugar de adoración, Señor, donde tú haces pacto con nosotros, Dios. Que recordemos, Señor, tus palabras, las palabras de tu boca, Padre, las palabras que dice tu Biblia, Señor, tu palabra para nosotros, Señor. Que vengamos y hagamos compromisos, Señor, contigo para establecer conexiones fuertes, Señor, de perdón, de gracia, de misericordia, Señor, con aquellos que hemos ofendido, con aquellos aún que nos han ofendido, Señor. Porque te vamos, Señor, en nuestro cuerpo, como dice el apóstol, las marcas de Jesucristo. Y las marcas de Jesucristo nos han cambiado. Y si soy hijo, Señor, debo aprender a amar y perdonar a aquel que se enemistó conmigo. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te damos gracias. Amén.